¿Qué es el reino de Dios? Muchos estamos ya en el reino, pero como se habla tan poco de este tema, muchas personas no saben definir qué es el reino, no conocen sus componentes, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos. Entonces, en varios videos yo les voy a enseñar acerca de este tema tan importante. ¿Por qué? Porque debemos de saber qué es el reino de Dios al cual pertenecemos. En primer lugar, miremos cuál es su definición. El reino es un gobierno. Donde hay un rey, hay un gobierno. Entonces, la definición que yo te traigo es que el reino de Dios es un gobierno de un rey. Este rey es Jesucristo, Yeshua, que es su nombre en hebreo. Y este rey dirige a sus ciudadanos. Él les hace conocer cuál es su voluntad, cuáles son sus intenciones, cuál es su propósito a estos ciudadanos. Y produce en ellos una forma de pensar como la suya, la forma de pensar de Dios. Entonces, en la antigüedad, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, ya se había profetizado qué significa esto del reino. Y Dios dio a conocer a través del profeta Jeremías las intenciones que él tenía con la humanidad. Entonces dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice Yahvé, planes de shalom, de paz, no para cosas malas, sino para que ustedes puedan tener esperanza y un futuro. Eso está en Jeremías 29:11. La palabra reino viene de Malhut en el hebreo y de Basileio en el griego, que significa reinado, gobierno, estado de monarquía cuya cabeza es un rey. Entonces, para que repitamos, ¿qué es el reino de Dios? Es un gobierno, es un estado. Este gobierno se debe establecer primeramente en el interior de la persona. Claro, cuando uno recibe al Señor Jesucristo como su Señor, Él se establece en nosotros. Y asimismo, nosotros luego lo establecemos visiblemente a donde vayamos aquí en la tierra. Pero ¿qué pasó? Que el hombre quiso ser gobernado por el mismo hombre y no por Dios. Qué equivocación tan grande. Y fue necesario entonces que el Mesías, Yeshua, Jesús, tuviera que venir a la tierra. Dios, Yahvé, siendo el creador, siempre quiso gobernar al ser humano, pues porque en él está la sabiduría, el conocimiento, el amor, todos los atributos de un Dios. Y eso era lo que el ser humano siempre ha necesitado. ¿Sí? Por lo tanto, él sabía de antemano que el ser humano fracasaría al salirse de ese propósito. Y se salió. El primer hombre, Adán, creado por Dios, quiso ser igual a Dios. Y se separó de su Padre Celestial, cometiendo iniquidad. Y asimismo, todos los seres humanos que venimos de Adán, porque Adán significa humanidad, todos nacemos con iniquidad, separados de Dios. Por eso el Señor, Dios Todopoderoso, nos ofrece una solución. ¿Sí? Tenemos que saber cuál es esa solución. La solución es el mismo Señor Jesucristo. El reino de Yeshua, Jesús, es opuesto y totalmente diferente a los imperios de los poderes que están aquí en la tierra, que son gobiernos injustos, tiranos, son gobiernos de opresión. Y eso lo quiso dar a entender el Señor Jesucristo a sus discípulos, porque hubo una vez en que una madre le dice al Señor Jesucristo: yo quiero que mi hijo lo pongas en el reino a mano izquierda y al otro a la derecha. Entonces los otros discípulos se sintieron mal
por esa propuesta. Entonces el Señor Jesucristo los llama y les dice, eso está en Mateo 20:25. Les dice, venga, ustedes saben que entre los paganos, los que se suponen que gobiernen, se convierten en tiranos y sus superiores se convierten en dictadores. ¿O no es así? Aquí en el mundo no vemos eso. Lo vemos. El ser humano que gobierna al otro humano es injusto. Por lo tanto, es muy necesario que nuestro Señor venga a establecer justicia. Y eso ya estaba de antemano en la antigüedad. Jeremías, en el capítulo 23, del versículo 5 al 6, nos hace saber. Dice, aquí vienen días, dice Yahvé, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará y obrará prudentemente, y hará juicio y justicia en la tierra. Pero además de él, Daniel también nos hace saber, dice, en los días de esos reyes, el Elohim creador del cielo y de la tierra establecerá un reino que nunca será destruido. Y su reino no será dejado a otro pueblo, sino que quebrantará en pedazos y molerá a polvo todos los otros reinos. Pero él mismo permanece para siempre, aleluya. Eso es lo que estamos nosotros esperando. Y por lo tanto, camino a Yeshua, que es el canal en el cual yo voy a transmitir la palabra, de eso hablaré. Del reino de Dios, porque la Escritura dice que para la venida del Mesías, de la cual yo ya empiezo a hablar, y todo el pueblo de Dios hará, se estará proclamando de esta palabra del Evangelio del Reino hasta ese momento en que Él venga. Entonces, ¿de dónde nació la iniquidad? ¿Y por qué fue necesario un Salvador? Esta rebelión comenzó en los cielos mismos. ¿Cómo le parece? En los cielos hubo un querubín llamado Luzbel, que significa portador de la luz, que quiso ser igual a Dios y profanó ese lugar santo. O sea que lo contaminó, lo manchó, lo deshonró. Y él dijo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Elión, al Altísimo, al Supremo. Eso está en Isaías 14:14. Pero también en Ezequiel, en el capítulo 28, versículo del 12 al 16, Dios mismo lo dice. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando de Luzbel, el querubín. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, de berilo y ónice, de zafiro y carbuncio, de esmeralda y de oro. Los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín ungido, protector, yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que un día se halló maldad en ti. Dios lo creó perfecto y sin maldad. Entonces dice la Escritura que a causa de la multitud de sus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Yo entiendo que esas contrataciones fue que, como la Escritura dice que de ahí arrojó al querubín junto con la tercera parte de los ángeles, él le ofrecería, contrato con ellos, poder, porque él fue creado con poder, con sabiduría y riquezas. Entonces, esas serían las contrataciones, es la revelación que tengo. Entonces dice que, por tanto, Dios le dijo, yo te degrado del monte de Dios y te destruyo
oh querubín protector, de en medio de las piedras del fuego. Esto nos hace entender que Dios no nos obliga a obedecerle, ni a nosotros los seres humanos, ni aún a los ángeles. Él nos dio la libertad de tomar decisión, obedecerle o no. Él nos dice en la palabra, hay dos caminos, el de la bendición y el de la maldición. Yo les propongo, yo les sugiero que escojan el camino de la vida, el de la bendición. Entonces, ¿cuál es la diferencia de iniquidad y pecado? La iniquidad es una maldad, es una impiedad, está más por encima, es más grave que el pecado. Con ella es que nosotros pecamos. A raíz de esa maldad es que nosotros, los seres humanos, y aún el ángel querubín, pecamos. Entonces, esta iniquidad implica irrespeto y no sujeción a la autoridad de Dios, es decir, anarquía. Anarquía es querer vivir como uno quiera, vivir haciendo lo que uno quiera, sin que nadie lo gobierne. El pecado es errar en el blanco, es decir, no acertar con lo recto. En el griego significa amartía. Entonces esa raíz de maldad que es la iniquidad nos hace pecar, nos hace errar en ese blanco, no acertar con lo recto, con lo que debemos de hacer bien. Entonces, bueno, como dije anteriormente, esa anarquía, esa iniquidad nació en el mismo cielo, por medio de Luzbel, que profanó ese lugar santo, contaminándolo, manchándolo, deshonrándolo. Y al convertirse Luzbel en Satanás, con su astucia, al ser echado de los cielos, le propone a Eva que haga lo mismo, querer ser igual a Dios, cuando comiera de ese árbol del bien y del mal, lo cual estaba prohibido por Dios. Comer de ese árbol era aceptar esa idea de ser como el Altísimo. Esa caída la refleja la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, del versículo 1 al 7. Pero entonces la serpiente era astuta, más que todas las bestias que habían ahí en el campo, que Yahvé había creado, y dijo a la mujer, con que Elohim ha dicho, no comáis de ese árbol del huerto. La puso a dudar de la palabra de Dios. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto nosotros podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, Elohim ha dicho, no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no morirás, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, os es abierto vuestros ojos, sus ojos, y seréis semejante al Elohim, conocedores del bien y del mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces, ahí empezó la separación del ser humano con el Padre Celestial. Que se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron follajes de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. ¿Sí? Aquí podemos entender en dónde fue que nació el mal que hay en esta humanidad, porque ese mal se extendió a los seres humanos debido a que Adán, el primer hombre creado por Dios, cometió iniquidad, y como Adán significa humanidad, todos nacemos
con esa separación del Padre Celestial, con esa iniquidad. Por tanto, Yahvé en su prognosis, que es un conocimiento anticipado de todas las cosas que van a suceder desde la eternidad o presciencia, sabía que esto iba a suceder y dio una solución. Y la solución fue que el mismo Dios, tomando sus palabras, se convirtieran en un ser humano. Y fue así como la palabra de Dios, que en la eternidad es el Hijo de Dios, vendría a la tierra como Hijo de hombre, cuyo nombre es Jesús, en hebreo Yeshua, el Mesías, que es Yeshua HaMashiach. En Isaías 46 se habla de esta presencia, dice en el versículo 9 al 10, dice, y recordando de las cosas pasadas predichas, yo soy Dios, no hay otro Dios semejante a mí, que desde la antigüedad, desde el principio, anuncio el fin, anuncio el principio del fin. O sea que Él ya nos está contando ese final desde el principio. Y desde antiguo cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. ¿Cuáles son los componentes del reino? ¿Usted sabe cuáles son? Yo le he preguntado a algunas personas a ver qué conocimiento tienen. Y por eso este video y otros, porque el tema del reino de Dios es amplio, van a ser aproximadamente 6 videos de 20 minutos, de media hora. Es preciso que usted lo estudie, porque de eso vamos a hablar hasta que el Mesías venga. Lo debemos de estudiar y lo debemos de enseñar. Entonces, ¿quién está en primer lugar en este reinado? Dios, el Padre Celestial. Luego está el Rey, que es el Señor Jesucristo. Luego estamos nosotros, la nación. Está la legislación, que es nuestra constitución, la palabra de Dios. Está el territorio, la cultura y el ejército. Entonces veamos cada uno de ellos. En primer lugar, Yahvé, el Dios creador y Padre. Él es el origen, Él es la fuente del reino y quien lo sustenta todo. La dinámica del reino está fundamentada en su paternidad. En el antiguo pacto, que le llamamos el Antiguo Testamento, Dios no se manifestó como Padre, pero nuestro Señor vino a mostrarnos al Padre, vino a reconciliarnos con Él. De ahí que el fundamento de Dios es la paternidad. Fuimos creados para ser una familia que camine con su Padre Celestial. Yeshua nos reconcilió con este Padre para que recuperáramos nuestra identidad de hijos, la herencia y el propósito. El otro componente es Jesús, el Rey. El Rey de este reino es Yeshua, el Rey del reino. Él es el máximo representante del reino. Es el que establece justicia, orden y le da paz a sus ciudadanos. Sigue la nación, que somos todas aquellas personas que recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, aceptándolo ser nuestro Señor. Eso significa que Él nos gobierne, que Él nos dice qué hacer y qué no hacer. Y ahí vamos aprendiendo poco a poco a obedecerle, porque es duro salir de esa forma de ser, de querer hacer lo que queramos, para obedecer a nuestro Dios. Debemos de aprender a morir a todos nuestros deseos para tener los deseos de Él, los deseos de Dios. Esta nación es una nación de reyes y sacerdotes. Qué importante que nosotros empecemos a meditar en esto, porque la religiosidad en la que estaba y ha estado hasta ahora el pueblo de Dios es que somos una iglesia, somos unas ovejas.
Nosotros no somos una iglesia. La iglesia es la asamblea en donde se reúne el pueblo de Dios. Nosotros somos un pueblo y tenemos que sentirnos de esa manera. Un pueblo conformado por reyes y sacerdotes. ¿Por qué el Señor es Rey de Reyes? Porque Él es el Rey nuestro. Nosotros somos los reyes. El ser rey y sacerdote significa que como rey tenemos autoridad para establecer el reino. ¿Por qué no se había establecido el reino en el mundo? Porque el pueblo de Dios se llenó de religiosidad. Porque no ha entendido que no es una oveja. No ha entendido que no es una iglesia, sino que es rey y sacerdote. Eso es lo que tenemos que procesar, entender y comportarnos como tal. Y somos sacerdotes porque el Señor enseña en su palabra que el sacerdote es el que presenta ofrendas al rey. Nosotros le presentamos ofrenda empezando por nuestro cuerpo en santidad, con nuestras palabras de alabanza, con las canciones que le cantamos, con las expresiones que Él nos dejó en la Escritura, donde habla de su soberanía, de sus atributos. Eso es ser sacerdote, ofrendarnos, tener un estilo de vida que a Él le agrade. Entonces somos los representantes legales del reino aquí en la tierra. Ahora sigue la legislación. ¿Qué es la legislación? La legislación es la palabra de Dios. Es su constitución. Expresa la voluntad, las intenciones, los deseos y los propósitos del rey para todos sus ciudadanos y su reino. La legislación es la ley que ha emanado de la voluntad de Yahvé, el Creador y Padre Eterno. Es la constitución que rige todos los componentes del reino. Está escrita, Él la escribe en nuestros corazones cuando recibimos el Espíritu de Yeshua. Por eso podemos comportarnos como reyes y sacerdotes, porque ya la Escritura queda ahí en nuestro corazón. El territorio es el quinto componente. El territorio es tanto visible como invisible. En los cielos es invisible, Dios reina allá. Es ese espacio físico, visible e invisible, en el cual el rey ejerce su autoridad y es de su propiedad personal, así como sus recursos y la gente que lo habita. El territorio de este reino de Dios contiene todo lo creado, visible e invisible. Todo el universo está contenido en el reino de nuestro Padre. De ahí que la tierra y sus habitantes fueron creados para que reine ese reino invisible de manera ya visible aquí. El corazón de cada ciudadano es territorio del rey. Este cuerpo se constituye en un tabernáculo, se constituye en un templo. Cuando el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas y nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y entra el Espíritu Santo, este cuerpo se convierte en un territorio también de ese reino. Porque es que primeramente se debe establecer el reino de Dios en nosotros. Y luego en la tierra. Ahora, ¿qué sigue? El sexto componente es la cultura del reino. La cultura es el estilo de vida de todos los ciudadanos del reino de Dios, manifestada en su lenguaje, manifestada en su manera de comportarse, en su vestimenta, en los valores, en la moral, en el sentido de dignidad. Está regida por la ley del espíritu de vida que envió Yeshua, o sea, el Espíritu Santo, y está basada en el reconocimiento de la soberanía de Yahvé, Dios, el Creador. Y como séptimo componente del reino está el ejército de Dios. Qué importante que usted reconozca
que cuando nos enseñaron que nosotros éramos soldados de Dios, del ejército de Dios, nosotros no somos soldados. El ejército del reino de Dios está conformado por ese sistema que nos asegura protección a los ciudadanos. Son todos los ángeles que están en los cielos. Dios los creó para su servicio y para el servicio nuestro, de los ciudadanos. Ellos tienen la responsabilidad de cuidarnos, de protegernos. Similar a una nación, en un país hay un ejército que defiende el territorio y que defiende a los ciudadanos. Eso es lo que debía ser un ejército en cada país, ¿cierto? Asimismo, los ángeles son nuestros protectores. Nosotros no le tenemos que pedir a los ángeles nada. Nosotros todos se lo pedimos a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo, y Él envía a sus ángeles a que nos protejan, a que nos traigan bendiciones. Esa es su tarea. ¿Cuáles son los propósitos del reino? Uno, establecer orden. Porque cuando llega un hijo de Dios a un territorio donde están las tinieblas ahí establecidas, o sea, Satanás haciendo las maldades que sabe hacer, nosotros venimos a establecer ese orden, a establecer justicia. Dentro de esos propósitos está que el hombre viva conforme a su identidad y propósito, que el hombre camine en plenitud. Pero ¿está caminando usted en plenitud? Yo no creo, porque muy pocas personas han entendido que si no tienen comida, que si no tienen empleo, que si se les quebró el negocio, descansar en Él. Eso es tener plenitud, saber, tener tanta confianza en nuestro Padre y Dios, que Él no nos va a dejar aguantar hambre, que Él nos va a mandar la ayuda oportuna. Hay que andar en esa plenitud. Todos tenemos que aprender a hacerlo a medida que le tenemos confianza, que conocemos al Señor. Por lo tanto, Camino a Yeshua tiene ese propósito. Que la gente venga a su camino. Este es el camino para llegar al sol de justicia. Y tenemos que conocer al Señor, presentar el Señor a la gente, porque ¿cómo van a amarlo? ¿Cómo van a recibirlo en su corazón si no lo conocen? Este es mi propósito por medio de Camino a Yeshua, este canal. ¿Qué otro propósito tiene el reino de Dios? Que se disipen las tinieblas y gobierne la luz del reino. Es donde hay prostitución en un barrio, en una ciudad. Dios manda a sus hijos a que hagan la tarea de ir a disipar esas tinieblas y a establecer su reino. Nosotros debemos de ir donde Dios nos mande. Aunque hay tinieblas en toda la tierra, el Señor dice, tú vas para aquel lado, al otro le dice, tú vas para aquel, a tomar territorio y a disipar esas tinieblas y a establecer esa luz del reino. ¿Qué otro propósito tiene el reino de Dios? Que los enemigos del reino sean puestos bajo los pies del Mesías, Yeshua HaMashiach, y que la tierra sea restaurada. Entonces este reino debe ser revelado, primeramente. Yo no puedo hablar de un reino sin tenerlo revelado, porque no voy a hablar con propiedad, no voy a hacer la tarea de manifestarlo y establecerlo. Entonces primero es revelado, luego anunciado como lo estoy haciendo yo, luego manifestado y establecido. Como dije anteriormente, este reino de Dios se debe de establecer primeramente en el interior de cada persona, de cada hijo de Dios, y luego se establece visiblemente en toda la tierra. Esto lo podemos ver en una palabra de Dios que es muy bonita, la gente la ha escuchado, pero qué bueno meditar en ella, porque ahí está representada la plenitud en la que debemos de vivir. Esto es Mateo, capítulo 6, del versículo 31 al 34. Dice la palabra, así que no estéis ansiosos. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos?
dice el Señor, porque los paganos, o sea, los incrédulos, o sea, los gentiles en este contexto, son los que ponen en sus corazones estas cosas. Dice, tu Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas. Busca primeramente el reino y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas también. No te inquietes por el mañana traerá su propia inquietud. El día de hoy ya tiene suficiente con su propia aflicción. Queremos resolver el futuro preocupándonos desde ya. El Señor dice, no, ya hay un problema para cada día que resolver. Vive el día a día y entiende que yo estoy al tanto de todo. Yo no te voy a dejar sufrir siendo mi hijo. Entonces, cuando el reino se establece en nuestras vidas, entramos en un estado de shalom. Shalom es plenitud. Shalom es paz. ¿Crees que en ti ya se ha establecido el reino? ¿Vives en esa plenitud? Yo la estoy construyendo. La confianza en Él a medida que lo conozco más y más. Dice que entonces este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Todo será restaurado a plenitud, lo dice Mateo 24, 14. Bueno, este es el primer video. Sigan viendo los otros porque este tema es largo y tenemos que conocerlo para poder enseñarlo.